Buenas tardes, bienvenidos al campamento. En la primera y tal vez la segunda presentación quiero hacer algunos estudios introductorios. No quiero repetir la historia que hemos estado enseñando este año pasado. No quiero con ustedes otra vez estudiar Hechos 27 o la historia de Pirro, pero queremos tomar algunas partes específicas, algunos puntos claves. Necesitamos esos puntos claves frescos en nuestras mentes para nuestros estudios venideros. Entonces, en la primera presentación quiero simplemente revisar con ustedes un par de puntos claves. Quiero dar algunos pensamientos introductorios acerca de enseñanza en parábolas. Abran conmigo, por favor, Mateos 13. Mateos 13, versículo 24 comenzando. En vez de simplemente leer las palabras, quiero que ustedes se coloquen en el lugar de esa historia como un discípulo de Cristo, visualizando la experiencia de ellos. Empiezo con el versículo 24. Otra palabra les refirió. Diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Jesús es con sus discípulos. ¿Pueden imaginarse a ellos en un camino? Como Cristo camina a través de ese camino, los discípulos les siguen y Él les quiere dar una lección de parábola, entonces dirige sus miradas a través del camino a ese campo. Mientras que los discípulos observan ese campo, Él dice que el reino de los cielos es como este hombre que siembra semillas en su campo. Entonces Jesús dirige la mirada de los discípulos sobre este campo. Si eres discípulo, tú miras y ¿qué es lo que ves? Muchas cosas. Puedes ver ese hombre, por ejemplo, quien es un campesino. Y tú sabes que es un simple campesino que siembra esa semilla. ¿Sabe él cómo crece? No, él no sabe cómo funciona esto de que esa semilla se transforma en una planta. Duerme. Sí, claro, él duerme también. Ese campesino está descansando. Él no sabe cómo crecen esas plantas, pero él siembra semillas. Fuera de ese campo, ese hombre tiene un enemigo. Hay semilla. Podrían decir que hay también agua, irrigación,
Tal vez también hay pájaros que comen algunas de esas semillas. Pueden ver el sol que está sobre el campo, pueden ver también hierba que crece, aunque sea arado el campo. Volviendo a la parábola. Jesús les dice a los discípulos, el reino de los cielos es como ese campesino que siembra semilla en su campo. Pero mientras dormía, en versículo 25, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Hay semilla buena y hay semilla mala. Hay hierbas y hay mala hierba porque el hombre tiene un enemigo quien sembró cizaña. Los sirvientes preguntaron al hombre, al campesino, y dicen, no sembraste, ¿por qué hay cizaña? ¿Quién ha hecho eso? Y el campesino dijo, el enemigo dijo eso, y el sirviente y les dice que los dos crecen hasta el momento de la cosecha y luego vamos a tratar con el problema. Entonces hay también sirvientes, siervos. Entonces los discípulos observan ese campo y ven todos esos diferentes elementos. Los discípulos luego o más tarde vienen a Jesús para pedirle una explicación. En la explicación vamos a encontrar en el versículo 36. En el 37, Jesús les pregunta, les responde, ¿qué siembra la buena semilla? Es el Hijo de Hombre, le dice. Es Dios quien sembró la semilla. Dios sembró la hierba. Dios sembró el trigo. Satanás sembró la cizaña. La cosecha es el fin del mundo y los ángeles son los segadores. Jesús empieza a tomar los elementos de esa historia y los explica o los defina. Si abrirían otra cita bíblica. En inglés es SPDD. La parábola describe el crecimiento de la semilla. Jesús, quien dio esa parábola, creó esa semilla pequeña. Les dio sus propiedades vitales. Vital significa vida. Entonces Jesús creó esa semilla, les dio su vida y gobierna todo lo que causa el crecimiento. Entonces Jesús sabe cómo crece la semilla. Podrían ir a Salmo 121, versículo 4, donde dice, el quien mantiene a Israel no duerme. Entonces Jesús sabe cómo semilla
crece y él no duerme. Podemos ir a Marcos 4, 26 hasta 29. Eso es ahora el siguiente día. No realmente, pero podemos imaginarnos esto. Él anda con los discípulos. Ellos se fijan a través. Ellos ven la misma cosa. Ven un campo y un campesino. Y Jesús le va a dar otra parábola basado sobre la misma escena. Dice: el reino de Dios, ¿dónde está eso? Disculpen, Marcos 4, 26 adelante. 4, 26 al 29. Entonces están viendo la misma escena aquí también. Hay un set de información. Esa información visual que los discípulos están viendo, que ellos entienden bien, es agricultura. Y Jesús dirige su mirada a esa granja y crea esa parábola. Otro día ellos ven la misma escena y él crea otra parábola de Helio. Quiero que veamos cómo él lo hace, porque eso va a ser importante cuando nosotros llegamos a identificar parábolas. En Cross Object Lessons, primer parágrafo. En español es Palabras de Vida de Gran Maestro, 43. Palabras de Vida de Gran Maestro, 43.2. El reino de Dios. La parábola del sembrador suscitó muchas preguntas. A ver dónde está. El hombre trabaja la tierra. Pero llega un momento donde el ser humano ya no puede hacer nada. No hay fuerza. Él puede hacer su mejor trabajo, esfuerzo, pero sigue dependiendo, pero dependerá aún de aquel que ha unido, que ha creado la semilla. Eso es 43.4. Entonces, aquí, ¿quién es el que siembra? Es el hombre. En Marco, el hombre siembra la semilla. En Mateo, es Dios quien siembra la semilla. Entonces, ellos ven la misma escena que crea dos parábolas diferentes. Si tú solamente verías esa escena, ¿quién es el que siembra? Es solamente un campesino. ¿Duerme? Sí, claro, cualquier campesino duerme. ¿Cómo es que Jesús crea una parábola diferente? A través de identificar lo que no es o lo que es relevante para su historia. Hay muchos detalles conectados con ese escenario. Pero dependiente de la parábola que él quiere crear,
Él elige y él toma lo que le es relevante y lo que no. Si él quiere crear una parábola que quiere decir que ese campesino es Dios, entonces él toma a ese campesino y habla también de siervos, de trigo, de cizaña y enemigo. Esto nomás es importante para su historia. El hecho de que los discípulos pueden ver que él duerme no es relevante, porque este campesino quiere representar a Dios. Pero viendo el mismo escenario, otro día, los elementos que no se tomaron en cuenta antes, en ese caso llegan a ser las pruebas o los puntos importantes en esta parábola, en la nueva parábola. El hecho de que el campesino duerme es la evidencia en San Marco 4 que este campesino tiene que ser un ser humano. Porque el campesino en Mateo 13 duerme y Cristo dice, no me importa. Esto no es relevante para mí en este momento. Cuando hablo, puede ser que escuchan diferentes sonidos. Pueden escuchar carros en el trasfondo, otras conversaciones, pajaritos. Pero ustedes filtran todo. Y solamente escuchan la voz que es importante para ustedes. Si quieren desviar su atención a alguien que está a su lado, por ejemplo, entonces yo llego a hacer otro sonido de trasfondo para ustedes o porque quieren en ese momento escuchar los pájaros, por ejemplo. Entonces así pueden filtrar los sonidos según a lo que quieren prestar su atención. El mismo principio con parábolas. Cristo lo hace vez tras vez. La parábola de la perla. Elena White dice, así como fue la intención de Jesús, la perla es esa perla es el Hijo de Dios porque es perfecta. No tiene ningún error. Pero dice ella que hay otra perspectiva para la misma parábola, donde esa perla, representa a un ser humano lleno de pecados. De repente, esa perfección de la perla llega a ser una información no importante. La razón por que yo quiero discutir eso ahora es porque ese principio que Jesús usa, nosotros mismos estamos exactamente usando estos principios en nuestro estudio de historia. Vamos a otra parábola, otra historia. Los discípulos vinieron de diferentes estaciones en sus vidas, pero vinieron de una sociedad que entiende perfectamente la agricultura. Si Jesús quiere crear una parábola de la cual nosotros podemos aprender, puede tal vez dirigirnos a otra cosa, a otro escenario. Pero la escena que yo quiero discutir es la historia de Grecia.
primeramente la caída de Grecia. Hay cosas aquí que ustedes conocen. Alejandro Magno comienza a gobernar alrededor de 336 a.C. Él conquista a Darío en 331 a.C. y muere luego 323 a.C. Esto es la muerte de Alejandro. Cuando muere, él es joven todavía, no había hecho preparaciones de qué iba a acontecer, tendría que acontecer con ese reino. Él muere en Babilonia y sus generales se juntan y dividen el imperio de él entre ellos. Es conocido como la división de Babilonia. Hay muchos generales. Quiero mencionar algunos de los más importantes y poderosos. Antipatro, Craterus, Perdico. Quiero que notemos que esos generales más poderosos no son famosos, no son los famosos 4, esos 4 son los hijos. O también podemos decir que eran débiles. Más bien había otros más importantes antes. Esos importantes generales y más poderosos comienzan la primera de las guerras diádocas por celo, y después de la primera guerra se juntan para redefinir el imperio. Se conoce como la partición o la división de Triparadiso. Pero luego se juntan, no, luego entran en una segunda guerra diádoca. Al terminar la segunda guerra, esos generales poderosos ya son muertos. Y el imperio de Alejandro Magno es dividido en 5 áreas primarias, donde ya vemos esos 4 generales famosos: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, luchando contra el más poderoso, Antígono o Noftalmo, y su hijo Demetrio. Y ahí comienza la tercera guerra diádoca entre esos 2 bandos. Termina la tercera guerra con lo que se conoce como la paz de los dinastas. Ningún lado gana, pero hacen paz. Y luego de la tercera guerra diádoca hay la guerra babilónica. Seleuco toma Babilonia y comienza la dinastía de los Seleucidas. En 307 comienza la tercera guerra diádoca.
nos toma a la batalla de Ipso en 301 a.C. Y en la batalla de Ipso muere Antígono y el imperio es dividido a los 4 vientos del cielo para nuestros 4 generales, que vemos marcados en la profecía. Unos pocos años después solamente, alrededor de 298, unos 3-4 años después, ya muere Casandro. De 5 generales, hemos ido a 4-3. Muere Casandro. Entonces muere Casandro unos 3 años después. Y sabemos de nuestros estudios de Pirro que es Demetrio que toma su territorio. Demetrio era aquel que continuó el trabajo de su padre. 287, Demetrio es conquistado, derrotado. 281, unos otros 6 años después, Seleuco se encuentra con Lisímaco en batalla y lo mata. Lisímaco mató a Seleuco. No, es matado por Seleuco, apoderándose de Macedonia. De 5 hemos ido a 4, a 3, a 2. Así el imperio se dividió cada vez más. Si tendrías que ir a Daniel 11, versículo 4, podemos empezar en el versículo Daniel 11, versículo 3. Daniel, que cubre toda esa historia, para crear una parábola para nosotros. Daniel dice: se levantará luego un rey valiente. Ese rey valiente es Alejandro Magno. Se levantará Alejandro y gobernó con gran dominio. 31 al 32. Pero cuando está en la cima de su poder está quebrantado. Y cuando se quebrantó, es dividido en ¿cuántas partes? 4 dice aquí. Lo que Daniel ha hecho, él fue a este set de hechos y solamente eligió las partes que eran importantes para nuestra parábola. Porque cuando Alejandro muere, su reino no fue dividido en 4. Daniel dice que fue dividido en 4, no a sus hijos, sino a sus generales. Y luego en versículo 5, el rey del sur será fuerte, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él. Ese príncipe fue Ptolomeo. Hay una relación entre Seleuco y Ptolomeo. Ptolomeo es fuerte, pero Seleuco trabaja para él. Seleuco se apodera de Babilonia y construye su poder hasta matar a Lisímaco y es más fuerte, más poderoso que Ptolomeo. Daniel tiene un tema particular.
su tema o su objeto es la caída del imperio o la quebrada del imperio alejandrino. Entonces, si quisieras un set de información completo, él quiere crear una historia. Va de la muerte de Alejandro. Luego va a la batalla de Ipso. De 1 va a 4. Y él puede hacer esto porque él ha estado discutiendo la quebrantadura de este imperio, porque Antígono no fue un unificador. Él fue un unificador porque él planificó mantener unido el imperio de Alejandro y continuar con ese imperio griego bajo la misma visión que mantuvo Alejandro. Antígono estaba continuando el trabajo de Alejandro. Hace sentido para que Daniel diga que ese imperio no estaba realmente quebrado. No en la muerte de Alejandro, pero recién en la muerte de Antígono. Hace sentido. Hace sentido que él salte toda esa información y solamente toma lo que es importante para la división del imperio. Y desde luego él va de 1 a 4. Salta la historia de esos 3 y va directamente a la historia de los 2. Porque nos quiere contar una historia de esa división final entre el rey del norte y el rey del sur. Esta primera parábola es de Daniel y él sigue a un tema. En nuestros estudios fuimos a Hechos 27, tomamos el número 273 y nos conectó a un rey, el rey Piro. El rey Piro nos llevó a las guerras píricas y de vuelta a esa historia aquí. Como pueden también mirar al mismo set o rango de información, pero pueden crear una historia de lo que es simplemente relevante. Estamos haciendo lo mismo con la historia. Y podemos atar una historia de Pirro aquí a esto. Ahora, nuestro tema no es la división del imperio. Sino el tema es un rey famoso. Un rey famoso. Piro fue involucrado a esa historia al comienzo de la Cuarta Guerra Diádoca. Aquí, 307, podemos comenzar una historia que nos va a hablar de Pirro. Queremos la historia de 307 y la Cuarta Guerra. Por ipso hasta el momento cuando Casandro fue asesinado. Esa muerte es información relevante para nuestra parábola. Y luego la conquista o la derrota de Demetrio. Cuando hablamos de Pirro, miramos el mismo escenario.
el mismo campo, el mismo conjunto de informaciones, pero cuando miramos Pirro, los pedazos que son irrelevantes son la cuarta guerra de los diádocos, la muerte de Casandro, la muerte de Demetrio, o la derrota, y la batalla de Ipso, y la división de Macedonia. Tenemos entonces una segunda parábola que se refiere a Pirro, de Épiro, el rey del sur. La mayoría de nosotros estamos ya familiarizados con esa historia. Estudiando esa historia de esa cuarta guerra pírrica, diádoca, eso nos llevó a nuestra propia historia, donde hemos podido combinar nuestra propia historia con la historia de Pirro a través de la Segunda Guerra Mundial. Ya hemos dicho que no vamos a revisar esto de nuevo en este campamento. Pero ese mensaje tiene dos mensajes para demostrar algo. Podemos estudiar Hechos 27. Nos llevará a la historia de Pirro. Si estudias la historia de Pirro, lo conectarás con la Segunda Guerra Mundial. Nos va a explicar esta historia. Pero hay un segundo estudio aparentemente desconectado. Y esto es el estudio de la falsificación. Estudiamos la falsificación desde 1798. Algunas conclusiones a las cuales hemos llegado. Cuando hemos hablado de Israel moderno y antiguo, hay dos partes. La historia de Moisés es la historia alfa. La historia de Cristo, la historia omega. Israel moderno, los milenistas son la historia alfa. Los 144.000, la historia del omega. Israel moderno puedes ver los milenistas y los 144.000. La historia de los milenistas puedes empezar desde 1798 hasta 1854. Quiero expandir esto un poquito más. Esta historia, 1798 hasta 1854, puedes verla en diferentes perspectivas o maneras. Elena White nos da una visión. Dice que esos 46 años, que comienza con un aumento de conocimiento y el levantamiento de un reformador. Es la historia del primer y segundo mensaje angelical. Luego, en 1854, encontramos la llegada del tercer mensaje angelical, que va a viajar a través de la historia hasta que recibe poder. Esto es como Elena White explica esta historia. Y esto es la historia alfa de la Israel moderna. Nosotros queríamos estudiar la falsificación. La falsificación nos lleva a una historia alfa también de la Babilonia moderna.
Si esto es lo que Satanás falsificó, hemos trazado esa historia y hemos identificado el alfa de la historia de Babilonia moderna desde 1899 hasta 1945. Expandiendo esta historia, así como hemos hecho con aquí, 1899 es el levantamiento de un reformador, Pacelli, un aumento de conocimiento, el comienzo de una historia de 46 años. ¿Cuánto del primer mensaje angelical es visible en 1798? Nada. No es desiliado. Necesita tiempo hasta desarrollarse en un mensaje, pero comienza el primer mensaje en 1798. La falsificación, la historia de Satanás de sus 46 años para establecer a Babilonia, es la historia de 2 guerras mundiales. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que nos lleva hasta 1945. Sabemos que la Primera Guerra Mundial no comenzó en 1899, pero tampoco ves el primer mensaje angelical en 1798. No quiero entrar en detalle ahora. Estamos construyendo una lógica separada. Pero 1899 es la primera conferencia de La Haya, creo, donde escriben las reglas de la guerra y se levanta el reformador. 45 termina la Segunda Guerra Mundial y de una perspectiva podemos ya ver la llegada de la Tercera Guerra Mundial, la Guerra Fría. Ya se trata del rey del sur contra el rey del norte. Tenemos 2 estudios separados. Y ambos estudios nos llevan a la Segunda Guerra Mundial. Hechos 27 nos lleva a Pirro. La historia de la falsificación nos lleva a un estudio sobre la Babilonia moderna. Pero ambos estudios nos llevan a las mismas conclusiones sobre la Segunda Guerra Mundial. Lo que yo quiero que identifiquemos, si acá hacemos un estudio de la falsificación, que parte de nuestra lógica falta, porque todo lo que hemos hecho en haciendo aplicaciones es identificando la historia de la Segunda Guerra Mundial. No hemos entendido la historia de la Primera Guerra Mundial, pero sabemos que es parte de la historia alfa. Separado a Helio, un recordatorio, una historia alfa, sea 1798 a 1844 o 1899 a 1945, ambas historias son historias de falla. Si la historia se hubiera hecho en la historia alfa, no habría necesidad para un omega.
si el papado y Adolf Hitler hubiesen sucedido en la Segunda Guerra Mundial, no hubiera necesidad para una Tercera Guerra Mundial. Lo que necesitamos identificar es la colocación de la Primera Guerra Mundial en la historia alfa de la Babilonia moderna. Identificar que es una historia relevante para ser estudiada. Ya es parte de nuestros estudios. Hablando de la falsificación, siempre ya hablamos también de la Primera Guerra Mundial. Ya entendemos la Tercera Guerra Mundial. Sabemos que es una triple aplicación de profecía. La Primera Guerra Mundial más la Segunda Guerra Mundial es la Tercera Guerra Mundial. Pero de momento estamos solamente con la mitad del cuadro. Porque nuestra comprensión de la Tercera Guerra Mundial es a través de la Segunda Guerra Mundial. Para completar nuestra visión, necesitamos también entender la Primera Guerra Mundial. Voy a revisar, resumir y después otro punto. Quería que entendamos cómo Cristo usa parábolas. Un set de informaciones, conjunto de informaciones, y él toma solamente puntos específicos que son importantes para su historia. Él puede mirar al mismo conjunto de informaciones y luego elegir diferentes puntos para hacer una parábola diferente, que está aparentemente en contradicción. Y lo mismo hacemos nosotros cuando estudiamos la historia como parábola. Estamos usando las mismas reglas. Daniel hablará sobre un rey, el imperio dividido, completamente en ipso en 4, y luego la división final en 2. Queremos entender a Pirro como el rey del sur. Entonces nosotros lo involucramos a esa historia. Estudiamos las 4 guerras diádocas, la muerte de Casandro. Realmente esa historia marcada es la interacción de Pirro con esos 2 reyes. Eso es la interacción de Pirro con Antígono y Demetrio. Quien identificamos siendo el rey del norte. Entendemos que esa historia es la historia de la Segunda Guerra Mundial. Luego fuimos a una revisión. Hemos llegado a entender la Segunda Guerra Mundial en esa historia mediante un estudio de Hechos 27 y Pirro. Pero también podemos entenderla a través de un estudio de la falsificación, independientemente del primer estudio. Estudiando la falsificación, entendemos la Israel moderna, alfa y omega. Esto es falsificado en la historia de Babilonia moderna, de 1899 hasta 1945. Una historia alfa. La historia milerista
es la historia del primer y segundo mensaje angelical. Y luego en octubre 22 llega el tercer mensaje angelical. El alfa de la rebelión moderna es la historia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, 1945, la llegada de la Tercera Guerra Mundial. Llegando al omega de la historia moderna, ¿qué hacemos diferente en referencia a esta imagen? No decimos primer mensaje angelical, segundo mensaje angelical. ¿Qué hacemos diferente con el primer y segundo mensaje angelical? Los combinamos. No vienen uno tras otro, vienen juntos, están combinados. Siguiendo el principio de la falsificación. Lo que podemos llegar a esperar a ver en la aplicación de la Primera y Segunda Guerra Mundial no es Primera Guerra y Segunda Guerra. Tienen que ser combinadas, así como hacemos con la primera y segunda mensaje angelical. Mientras estudiamos esta historia, quiere que consideremos más una parábola que hemos introducido a esa historia. Yendo a la cuarta guerra diádoca y hablando sobre la guerra entre Antígono y los aliados, que empieza en 307, pero Antígono y los aliados no empezaron a luchar desde 307. Desde aquí ya habían empezado a luchar. Hay dos guerras entre Antígono y las fuerzas aliadas. Estudiando la historia de Pirro, nos enfocamos en Antígono y Demetrio en la Segunda Guerra, pero en una primera. Parte de esa historia de Grecia, quiero sugerir otra parábola. No la parábola de Pirro, sino nuestro tema es Antígono y Demetrio, el rey del norte. Si entendemos a ellos, hay dos guerras. Comenzando aquí, el comienzo del tercero. Dos guerras entre Antígono y Demetrio contra los aliados. Podrías argumentar que es una guerra nomás. Tercera y cuarta guerra diádoca. Los mismos participantes. Antígono y Demetrio contra los generales. Es una guerra quebrada en medio con un armisticio, con un tratado de paz. Entonces, dentro de ese modelo de Grecia, ya tenemos la Segunda Guerra Mundial. Lo que identificamos es que de este punto también ya está incorporada la Primera Guerra Mundial. Los mismos antagonistas, los mismos protagonistas. Hay algunos puntos de nuestros estudios anteriores que quiero revisar. Cuando completamos eso, esto es la historia que quiero que miremos.
hemos visto la primera, la cuarta guerra diácona y la segunda guerra mundial. La cuarta guerra diádoca es la parte 2 de ese conflicto. Necesitamos hablar de la tercera guerra diádoca. La segunda guerra mundial es la segunda parte del conflicto. Los mismos participantes necesitamos entender la primera guerra mundial. La tercera y cuarta son una guerra. En medio hay un armisticio. El primer y segundo, la guerra mundial, en medio hay un armisticio. Es temporalmente que dejan de hacer guerra. Una pausa. Hablando de la Primera Guerra Mundial, vamos a empezar con la Tercera Guerra Diádoca. El final de la Segunda Antígono se convierte en el superpoder del Imperio griego. No quiero entrar en un estudio separado, porque me gustaría hacer eso todo en un bloque. Voy a revisar más una vez algunos puntos y vamos entonces a cerrar por esa noche. Hay algunos temas diferentes que quiero estudiar con ustedes en ese campamento. Vamos a empezar con revisión. Progresar a un estudio de la Primera Guerra Mundial. Y luego vamos a entrar al tema de las pruebas que recientemente habíamos estado viendo. Si podemos ver dos testigos independientes que han sido elaborados en el año pasado, ambos nos dirigen a la Segunda Guerra Mundial. Pero ese segundo testigo de la falsificación toma a Israel moderna y lo coloca encima de Babilonia moderna. Y haciendo esto, no solamente causa que la Segunda Guerra Mundial es relevante, sino muestra que la historia alfa de Babilonia moderna concluye la historia de la Primera Guerra Mundial. Esto aquí, 1798 a 44, es la historia alfa de Israel moderno, primeros y después segundo mensaje angelical. Luego el tercer mensaje angelical. Cuando llegamos a la historia omega, tomamos el primer mensaje angelical, el segundo mensaje angelical, y son paralelos o acontecen en el mismo tiempo. Y cuando hablamos de Babilonia moderna, podríamos esperar que la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial también deberían estar paralelos. Los mensajes son combinados. Estamos usando la historia del Imperio griego en la mismísima forma como Cristo usaría un campo, una escena de agricultura. Y Él ve
coloca toda esa imagen delante de sus discípulos y les dice los puntos específicos que a él son importantes en esa historia. Todo lo que no es relevante para él es solamente ruido de fondo. Y él crea una escena completa. No, él divide una escena completa en diferentes parábolas, tomando y eligiendo lo que es importante para él. Hemos hecho lo mismo. En Daniel 11 hay una parábola perfecta, pero esa parábola no nos habla de Pirro. Entonces vamos a subrayar otros puntos que Daniel no menciona. Y yo sugiero un tercer punto, o una tercera parábola, y eso es Antígono y Demetrio como rey del norte. Porque si marcamos esa historia aquí como la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial es la segunda parte de un conflicto. La cuarta guerra diádoca, la guerra con Demetrio, es la segunda parte del conflicto. Entonces vamos a revisar más algunos puntos claves en la siguiente clase. Y luego queremos ver cómo comenzó el conflicto. Inicialmente les invito a que nos arrodillemos y seremos en oración. Querido Padre en los cielos, gracias por tus bendiciones. Gracias por la historia. Gracias por enseñarnos. Sabemos que en ese punto de la historia de esa tierra, quieres que entendamos lo que acontece alrededor de nosotros, dándonos una imagen cada vez más clara. Que estemos bien preparados en corazón y mente para hacer la obra que nos has pedido hacer. Pido que bendigas ese campamento. Hemos venido de todo el mundo con una misión en común. Orar que nos prepares, que nos llevas a una unión más cercana contigo. Pido en el nombre de Jesús. Amén.